Hola a todos, muy buenos días. Yo sé que están acostumbrados a ver la Ana, una cara mucho más linda, mucho más simpática que la mía en los House Blue globales que hace con Martín Polo, pero bueno, en este caso hoy no van a tener la suerte de verla a ella y van a tener que verlo a Martín, que habitualmente lo ven y explica todo excelentemente bien y bueno, voy a intentar acompañar y hacer algunas consultas y preguntas interesantes respecto de la volatilidad que estamos viviendo en el mercado global, ¿no? Con Estados Unidos y un Trump bastante volátil en cuanto a las decisiones o a la toma de decisiones de las reglas del juego del comercio internacional y todas las implicancias que está teniendo en el mercado, ¿no? Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día, Nico. Bueno, bienvenido a este espacio habitual que tenemos todos los meses. Así que, Bueno, muchas gracias. bueno, sentite libre como hablamos, todas las preguntas y al público también, todas las preguntas que quieran ir canalizando, también vamos a ir tratándola de responder. Tuvimos un último mes y un principio de año muy agitado, muchas novedades, muchas hipótesis sobre lo que puede pasar, así que bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de ir desgranando y a ver si podemos ir tomando decisiones más certeras en cuanto a al análisis de las carteras, ¿no? Así que Nico, yo arranco con la presentación. Cualquier pregunta que quieras hacer, como siempre, nos detenemos y lo hablamos. Siempre Dale, hay mucho dato, así que bueno, voy a tratar de ir lo más rápido posible y llegar a tiempo. Entonces, ¿por qué le ponemos el título de este desafío global? Nosotros en los últimos House View veníamos viendo mucho el estilo Trump, mucho a todo Trump fue el House View pasado en el cual mostrábamos un poco cuáles eran las principales enfoques que iba a tener la segunda presidencia de Trump y cómo esto podía impactar no solo a la economía americana, sino a la economía global. Teníamos ahí un poquito de dudas en cuanto a qué es lo que, hacia dónde iba a llegar esa daga del aumento de los aranceles. Había empezado anunciando muchas cosas, después dio una tregua, bueno, empezó con esa volatilidad. Finalmente, bueno, la cosa se fue poniendo un poquito más en serio, digamos, volvió a insistir con los aranceles, de hecho le subió los aranceles a China, que es un jugador que todavía lo estamos viendo medio de costado, pero que sin dudas va a ser protagonista en los próximos meses, al tiempo que también tuvimos otros idas y vueltas con México, Canadá y también con algunos productos en el cual también se cuela ahí la situación en Europa. Así que bueno, vamos a tratar de analizar todo un poquito esto porque también los mercados se mueven, Estados Unidos se está moviendo, como bien comentaste, Nico, pero también se está moviendo el resto del mundo con, sobre todo vamos a ver algunas pinceladas de lo que está pasando en Europa, a ver si verdaderamente vale la pena empezar a migrar posiciones hacia ese mercado. Entonces, arrancando acá rápidamente, este es el esquema conceptual que nosotros teníamos en cuanto a cuál era la herencia que tenía Trump, cuáles eran las ideas que tenía Trump para esa herencia y cuál era lo que nosotros pensamos que iban a ser los resultados de estas políticas. Y como ustedes pueden ver acá, voy a ir rápido, siempre el escenario Trump con el aumento de las tarifas, a nosotros lo primero que nos generaba la preocupación es que iba a ser un escenario en el cual íbamos a tener tasas de interés altas por más tiempo. ¿Por qué asumíamos ese escenario? Bueno, básicamente porque eran políticas más proteccionistas, muy pro crecimiento, por eso estimamos que la economía americana iba a mantener este ritmo de crecimiento, por lo menos este reflation, como le veníamos llamando, al tiempo que en un contexto en el cual Estados Unidos seguía creciendo fuerte y con tasas de interés y un poco más altas, le daba esa fortaleza al dólar. Bueno, esos son los dos puntos que en el último mes nos llaman la atención, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los datos de crecimiento vinieron más flojos, vamos a sacar un poquito de punta a eso, cuán real es este miedo que hay. Y por otro lado tenemos la debilidad del dólar, que como ustedes sabrán tuvo un fuerte rally a la baja contra el euro, pero bueno, también lo venía haciendo un poco contra el yen y contra las monedas emergentes en general. Así que estos son los dos puntos que en el último mes, Nico, nos sacudieron un poco el avispero, entonces ahí vamos a ver hacia dónde podemos ir. Empezando por lo Martín, primero, sí. perdón, una pregunta. Esto también tiene que ver con la anticipación un poco del mercado desde que ganó las elecciones Trump en noviembre a enero que asumió, que de alguna manera
estas variables, no el crecimiento, pero sí las monedas y demás, como que anticiparon bastante el movimiento. Entonces ahora estarían como desinflando un poco esa expectativa. Sí, tuvimos ahí, se empezó a mover Estados Unidos, es decir, acordate, Nico, que también el escenario gana Trump, digamos, siempre estuvo un poquito en el mercado, desde aquel atentado que tuvo allá por julio y que después se bajó Biden, siempre le daban un poquito más ganador a Trump, si bien las encuestas empezaban a mostrar a Kamala que iba achicando distancia, siempre el escenario más probable era que iba a ganar Trump. Bueno, obviamente eso se confirmó y con creces, ¿no? En el 6 en noviembre del año pasado, donde ganó por paliza. Bueno, ya esto ya empezaba a estar en el escenario y con un Trump en el cual venía mucho más recargado de lo que era el primero. Yo creo que ahí el mercado se empezó a anticipar, empezamos a estudiar cómo había sido la primera presidencia de Trump, a ver qué similitudes tenía y uno veía que iba a ser un Trump mucho más agresivo, si es la palabra, de lo que había sido la primera. En el medio también, Nico, el mundo se empezó a mover también. Es decir, acá siempre los escenarios no son estáticos porque todos ven eso y el mundo también trata de anticiparse y un poco lo hicieron Europa y también China, que no se quedó atrás en esto. Entonces, ahí sí tenemos estas idas y vueltas a ver qué estaba evaluando el mercado. Si me preguntás a mí, lo más importante, por lo menos que a nosotros nos creemos que se puso en el escenario es, bueno, como está el título, subió el riesgo de estanflación, ¿no? Con todo esto, como que la guerra comercial va en serio, el mercado ahí no sé cuánto lo estaba previendo, esto como que decir, es muy, ahora lo vamos a ver, pero es muy fuerte el aumento en caso que se cumpla todas las promesas en cuanto a la suba de aranceles. Entonces ahí empezamos a jugar, bueno, hasta dónde va a llegar. Y creo que eso es un poquito lo que le está dando esa volatilidad, ese freno. Quizás la película en serio, Nico, se va a empezar a ver en abril, que fue la promesa que hizo Trump, ¿no? Él dijo, bueno, voy a dar cierta tregua, que vamos a negociar, de hecho habló con su par de Canadá, con la presidenta de México, acordaron treguas y demás, y él dijo, bueno, el 2 de abril doy tiempo a que se estudien bien los temas y el 2 de abril empezamos en serio. Bueno, todavía tenemos un mes más para ver si eso va a ser una negociación o verdaderamente va a quedar todo como está. Así que sí, Nico, a tu pregunta es, el mercado se venía adelantando, tuvimos en el medio algunos eventos que después los vamos a repasar. Recordá, Nico, que la inflación de enero había venido muy fuerte, los datos de empleo también habían venido alto, entonces eso le daba ese escenario de higher for longer con una economía muy pujante que en un mes se derrapó todo ese escenario. Entonces creo que ahí vamos a tratar de ver dónde estamos parados en todo este berenjenal de noticias que van ocurriendo, que hay muchas y pasan muy rápido. ¿Ok? Entonces, Vamos. primero vamos a esto conceptual, no nos quiero demorar, no nos quiero aburrir, pero ¿de qué estamos hablando con la política arancelaria y por qué es tan importante y por qué nos preocupa no solo a nosotros, sino también al mercado en general, todas las Fed de distintos estados que nosotros seguimos, todas mandan paper de cómo impactará la suba de aranceles, o sea que es una preocupación en serio. Acá, Nico, simplemente acá voy tomando cómo eran los aranceles previos a Trump, en el cual obviamente con Estados Unidos, con México y con Canadá, recuerden, hay un acuerdo de libre comercio, o sea, los aranceles tienden a ser cero, prácticamente no existían, algunos productos hay, pero ya teníamos un protagonista de esto, teníamos un antecedente que era cuando Trump empezó a subirle los aranceles a China. Fíjate que hasta el 2015 eran del 3%, después esos aranceles los subió Trump y quedaron, fíjate que en China ya habíamos terminado el año pasado con aranceles promedio casi del 11%, bueno, eso se fue al 30%, fuerte. El arancel a México y Canadá que estaban en cero, bueno, si ahora lo compensamos con algunos productos, por ejemplo la energía de Canadá que tiene un 10% de aranceles, pero bueno, el arancel promedio para Canadá pasaría al 21% y el de México al 25%. En total, si tomamos estos tres países, el arancel promedio que le cobra a Estados Unidos a todas sus importaciones pasaría del 2,3 al 11,5%. Esto en caso que se dé. Y si hacemos historia, este sería el arancel más alto que tiene Estados Unidos desde la crisis del 30. O sea, fuerte. Es un shock para lo que es la economía americana.
Entonces podemos decir, bueno, ¿por qué tanta importancia a estos aranceles? Bueno, porque acá se juega la mitad de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Fíjense a México, ¿no? Cómo le pega. De México a Estados Unidos importa 500 mil millones de dólares al año. Esto es el 15% de sus importaciones. Esto es, también hay que tener en cuenta qué tipo de productos tiene, porque de México hay muchos bienes de consumo que tiene, hay muchos insumos industriales, por eso es ahí que las autoridades alertan sobre el impacto inflacionario que esto puede tener. Después está China, ni hablar, bienes de consumo, pero es el 13% de las importaciones de Estados Unidos, y también Canadá, que tenemos que es el 12,5%. Bueno, ahí Canadá pesa un poquito más lo que es importaciones de energía, pero también tenemos los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, en el cual se le suben mucho los aranceles. Ahí, si querés, Nico, la buena noticia para Estados Unidos, bueno, que con esto pensá que recaudaría el triple de aranceles de lo que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahí es importante, es un mimo para las cuentas públicas, ya hemos visto que es poquito para lo que necesita ajustar. Pero bueno, es una ayuda que le puede dar en tanto y en cuanto la actividad no derrape. Entonces, eso, si querés, es la parte de hipótesis. Y empezaron a llegar los datos. Y estos datos los fuimos marcando. Y fíjate lo que tuvimos en la semana pasada salió el dato de comercio, el comercio de bienes, ¿no? De bienes y servicios, a un fuerte aumento del déficit, ¿no? ¿Por qué aumentó el déficit? Y bueno, nadie come vidrio acá. Todos los importadores intentaron adelantarse a esa suba de aranceles, es decir, para que no se le encarezcan sus importaciones. Y fíjate el salto que dieron las importaciones de 200. Bueno, en noviembre, en diciembre también empezaron a calentar motores, pero fíjate, pasamos de importaciones más o menos de 270 mil millones por mes a, esto anualizado, ¿no? Hasta 329 mil, ¿no? Entonces esto es un aumento del 17%. Es cierto, acá vamos a poner un paraguas que hubo un rubro que la verdad no tengo mucha explicación, pero es el oro no monetario que trajeron de Suiza. Pero bueno, si le sacamos el oro, también las importaciones subieron. Lo que quiero decir es que no es que subieron un 26% respecto a enero del año pasado, sino si lo ajustamos un poquito, sin oro subieron un 13%, ¿no? Esto lo podemos ver en este cuadro, como todo el aumento de las importaciones fue generalizado. Es decir, acá tenemos este protagonista, el oro no monetario, que si querés lo sacamos de la ecuación, porque esto probablemente después no me impacte sobre el PBI, pero sí tenemos un aumento en las importaciones de bienes de consumo, en las importaciones de bienes de capital, de insumos industriales, de alimentos, mientras que, bueno, algo compensó la caída de importaciones de autos, ¿no? ¿Cómo nos pega eso? Bueno, acá vemos, en principio, que se deteriora el frente externo, pero recordad que las importaciones y obviamente el comercio exterior no juegan sobre el PBI, y entonces acá volvemos a nuestro gran amigo el Naucas de Atlanta, en el cual, fíjate cómo venían las cantidades, cómo crecían las importaciones en cantidades todos los trimestres. ¿Ves? Todos los trimestres veníamos creciendo, fíjate que venían creciendo al 10% anualizado, en el cuarto trimestre del año pasado aflojaron, y con estos datos le está dando casi un aumento del 30% anualizado. Si lo vemos por cómo pesa eso en el PBI, bueno, acá viene la madre del borrego un poco de por qué las expectativas de crecimiento se derrumbaron. Esto me saca casi más de 3,5 puntos al crecimiento del PBI del primer trimestre de este año. Esto lo digo porque me parece que esto si es adelantamiento, si se cumple la hipótesis que estamos marcando, bueno, obviamente los datos de importaciones en los próximos meses, seguramente a partir de abril o segundo trimestre en adelante, seguramente vengan para abajo, y estas columnas que vienen siendo tan negativas me van a contribuir positivamente, y eso me pueden compensar esa caída que está registrando el Naucas, ¿no? Entonces eso pongo la primera buena noticia como primer amparo a ese escenario de estanflación tan agresivo que vio el mercado. Ahora bien, cuando vos vas tan de frente, tan al choque todo el tiempo, bueno, en un momento la gente mira los diarios, empieza a leer, empieza a preocuparse, y fíjate, Nico, acá el impacto que tienen sobre las expectativas de los consumidores, ¿no? Desde que esto pasó, se tiñó de castaño oscuro, fíjate cómo subieron las expectativas de inflación. Esto no es el mercado, sino es la encuesta de la Universidad de Michigan. Fíjate cómo de una inflación proyectada para los próximos 12 meses del 2,6% pasó al 4,3%.
3. Y fíjate cómo la expectativa del consumidor o el optimismo del consumidor se derrumbó de 74, acá parecía todo lindo, maga, hasta que la verdad ahí golpeó mucho una caída fuerte que tuvimos en febrero. Vamos a ver, mañana se publica el dato de marzo, probablemente quede en estos niveles o un cierto repuntecito. Y cuando le sacamos punta a esa de por qué la expectativa del consumidor empeoró, fíjate, todo, acá lo comparé contra diciembre de 2024, que era cuando ya estaba de lleno el efecto Trump, y por otro es cómo estaban hasta hace un año, ¿no? Entonces, fíjate que las expectativas respecto a febrero del año pasado, las expectativas en general cayeron un 16%. Fíjate que este ciclo de, como dice el libro, de ilusión y desencanto continuamente que tuvieron en el último año, fíjate, un 16% muy golpeado por la situación actual. Es decir, no es que tampoco le preocupa tanto, le preocupa mucho el futuro, las dos cayeron, pero es donde más se siente preocupado respecto a lo que más se deterioró, es lo que está pasando ahora. Y también aumentaron las expectativas de inflación, no solo de los próximos 12 meses, sino también de los próximos 5 años, ¿no? Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Entonces, seguimos sumando, Nico, seguimos sumando factores de cómo esto impactaron a la actividad real, que es lo que nos está interesando analizar. Y lo que tuvimos, siempre que tenemos un deterioro de las expectativas por diferentes motivos, el principal termómetro que tenemos para ver es el consumo privado. ¿No? El consumo privado, los datos de enero fueron malos, cayó un 0,5%, fíjate cómo cayó el consumo de bienes, pero también cayó el consumo de servicios, que si querés esto es como que es una línea prácticamente recta, todos los meses debería crecer al 0,1%. ¿Cuál es si querés, amortiguo un poco este dato negativo? Bueno, siempre, como decimos, siempre cuidado con casarse con el último dato y no respetar un poquito los promedios móviles de 3 meses como para ver cómo viene la tendencia, ¿no? No seamos tan efervescentes con el último dato. Obviamente a veces nos permite adelantarnos al ciclo, tenemos que confiar en eso, pero también hay que analizar cómo venía el pasado. Y acá, Nico, fíjate que el cuarto trimestre del año pasado, probablemente también porque los consumidores se fueron adelantando a cierto consumo, aprovecharon a comprar todo en el último, antes que lleguen los aranceles. Fíjate que venía muy fuerte el consumo, de hecho fue uno de los grandes motores del crecimiento del año pasado y de las sorpresas del crecimiento del año pasado, y en enero cayó. Suele caer en enero porque siempre ellos tienen en Navidad, ¿viste? Gastan mucho y evidentemente después en enero llega un poquito la realidad y ajusta. Así que esto es, no quiero dejar de nombrar que el consumo cayó, pero denle la esperanza a que en febrero y marzo esto se recupere un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos cuando cae el consumo? Bueno, lo de siempre, ¿no? Afortunadamente para ellos, es decir, cae el consumo, sube el ahorro. ¿Por qué lo destaco? Y bueno, porque el ahorro puede seguir cayendo y esto le da soporte para que el consumo se recupere. Es decir, están como en modo, no es que se empobrecieron, sino como que se pusieron más amarretes. Ese, si querés, es el concepto que les quería marcar. Y entonces acá llegamos a la sorpresa que tuvo el mercado, que nosotros lo fuimos comentando en todos nuestros informes semanales, que es, fíjate cómo a principios, hace un mes, cuando teníamos el House View de febrero, yo les venía mostrando la fortaleza de la economía americana, en el cual había crecido mucho en el 2024 y había arrancado las expectativas del 2025 a todo trapo, ¿no? Fíjense que al 31 de enero este Nowcast nos daba un crecimiento de casi el 4% para el primer trimestre de este año. El Nowcast lo que tiene, a diferencia de otros modelos, es que a medida que va entrando información, el modelo se va actualizando. Entonces tuvimos un mes en el cual, bueno, es decir, el 3,9 podía ser un outlier, pero siguió mostrando una buena perspectiva de crecimiento un poquito más bajo, ahí venía otra vez el escenario del soft landing, un 2,2%, es decir, firmábamos ahí. Bueno, empezaron a entrar estos indicadores que te digo, Nico, el dato de consumo, el dato del ISM, el dato de un poco también de empleo y también el dato de importaciones. Bueno, esto se derrumbó, entonces de prever una caída, un crecimiento del 2,2%, en apenas 15 días pasamos un escenario del 3%, bueno, ahora mejoró un poquito, un 2,4%, así que ahí fue, Nico, si vos lo ves esto con el S&P, obviamente es
que fue calcado, digamos, desde ese momento no quiero decir que fue el mercado lo vio y por eso ajustó, pero uno coincide ahí cuando une el rompecabezas, es un poco el escenario que nosotros estamos leyendo. Fíjate que también cayó con los datos de consumo, el consumo que también venía una expectativa positiva del 2,2%, también prácticamente se estancó. Conclusión, Nico, ¿por qué la economía se espera? Ojo, este es un modelo del Naucas, no es nosotros lo venimos siguiendo desde hace años, por eso lo conviene hacer. Capaz que otros bancos, otros pueden tener otros modelos, de hecho hay otro informe de la Reserva de Nueva York y demás. Nosotros planteamos esto porque me parece el termómetro más lindo para seguir porque incluye los datos, le podemos contar las costillas, ¿no? ¿Y cómo le contamos las costillas a esto? Lo que les decía, Nico, acá, las importaciones me ajustan mucho, un 3,5%, y el consumo privado, que era uno de los motorcitos de la actividad, bueno, me aflojó. Pensá que este 0,3 de crecimiento va a comparar contra un 4% que cerró el cuarto trimestre del año pasado. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Con qué los quiero convencer de que no se asusten tanto con la recesión? Bueno, que el indicador de inversión me va a venir un poquito mejor. El consumo público, bueno, acá le es un bueno, pero no tan bueno, porque obviamente me complica por el lado fiscal, pero les quiero concluir que el escenario de hard landing que parecería ser si se da este Naucas, para nosotros, el equipo de estrategia, no es el escenario a seguir. Para nosotros esto es un accidente mensual, si querés, propio de la volatilidad que tiene las decisiones de Trump y cómo esos van afectando a los indicadores de corto plazo, pero para nada sacamos los pies del plato en que Estados Unidos va a ir a una recesión o que vamos a tener un futuro negro con respecto a Estados Unidos. Obviamente, si se suicida, sí, pero planteamos de que la daga no va a llegar tanto y podríamos tener un crecimiento un poquito, si bien un accidente en el primer trimestre, la verdad también Trump ahí metió la pata en el último fin de semana con ese comentario que estamos atravesando un periodo de transición. Yo confío, digamos, esto es una sensación o una esperanza, de que no sea tan agresiva las cosas, se puedan llegar a cierto acuerdo y que verdaderamente la economía americana pueda resaltar todos esos buenos fundamentals que tenía, que los explicamos acá en la primera presentación, ¿no? Estos buenos fundamentals que tiene la economía, con bajo desempleo, con una inflación que va bajando y también con balances corporativos que, bueno, lo hablamos el House View pasado, pero la verdad que vinieron muy sólidos, con muy buenos resultados y eso le da soporte para que no estén tan asustados. Esa es un poco mi contribución al ánimo general en cuanto ven el S&P después del ajuste del 10% que hicieron. Entonces, acá, Nico, eso si querés es la parte estructural o si querés la parte de hipótesis de lo que pasó en el último mes en cuanto a los indicadores. Vamos también un poco a reforzar esta idea que trato de que se lleven de que la economía no está tan mal, o por lo menos por ahora todavía hay tela para cortar para estar más preocupados, ¿no? Es decir, estamos atentos, estamos preocupados, pero no estamos desilusionados. Y en este sentido, vinieron dos indicadores claves para el corto plazo, claves para la Fed, en el cual también tuvieron cierta volatilidad, porque también los indicadores nos obligan a nosotros a mucho marcar que la tendencia, cuál es transitorio, cuál es permanente. Fíjate, Nico, lo que fue la generación de empleo durante el año pasado, es decir, nos deprimíamos, nos ilusionábamos, nos deprimíamos, los volvíamos a ilusionar, y bueno, fíjate lo que había sido diciembre con una creación de empleo de 323.000. Cuando digo 323.000, ojo, el mercado esperaba 170, o sea, el nivel de sorpresa que fuimos teniendo fue muy alto. Obviamente después de un gran dato viene cierto desinfle. Esto, recuerden que también son desestacionalizados, ahí hay que tener un poco de cuidado con eso, no se casen tanto con los últimos datos, traten de hacer promedio, de buscar las tendencias, y fíjense, acá me voy a quedar con la parte con el vaso medio lleno, ¿no? Primero, el dato de enero había sido 70.000, lo corrigieron a 125.000. Entonces, obviamente, el mercado esperaba mayor rebote para febrero, esperaba 170.000, pero con la corrección de enero es como que se lo dio prestado a este mes, por eso la creación fue de 151.000 puestos de trabajo del sector no agrícola.
¿Cuántos son estos 151.000? Bueno, venía hasta por encima del promedio de los 12 meses anteriores. Si nosotros trazamos un promedio acá, podemos decir, bueno, mira, el empleo se mantiene sólido. Lo que tuvimos acá también, esta particularidad de que subió la tasa de desempleo, es por este gran guess que es, o este barrilete que es el empleo, yo le llamo el empleo agrícola, que es el empleo que no pueden estimar las encuestas. Bueno, se derrumbó en febrero esto, pero en los últimos 12 meses aumentó 76.000 puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros por mes tenemos este aumento de la población económicamente activa de 200.000 personas. Bueno, para que no suba la tasa de desempleo, entre el empleo agrícola y el no agrícola, tienen que juntar esos 200.000. Por ahora no lo están juntando, fíjate que 119.000, 76.000 que me da el agrícola no alcanza y por eso es que sube la tasa de desocupación, la cantidad de gente desocupadas, y por eso es la que la tasa me sube. Sube, tampoco es gran problema, por ahora, recuerden, tienen ahí un changüí que hay menos gente en el mercado laboral, pero a conclusión de esto, Nico, es que el mercado laboral se mantiene sólido con salarios ganándole a la inflación, esto le da soporte al consumo, siempre miramos acá la masa salarial que viene creciendo en términos reales. ¿Por qué crece la masa salarial? Porque crece el empleo y crece el salario real. Entonces, los ingresos de la familia tienen esa doble combinación positiva, ¿no? Por eso hay cierta aceleración, o esto es lo que nos ilusiona en que el consumo va a venir un poquito mejor. Ya un dato calentito es lo que tuvimos ayer, el dato de inflación. Yo durante los últimos 6 meses le venía diciendo, cuidado con la inflación, no tanto cuidado porque íbamos a volver a un escenario de inflación recontra alta, pero sí era cuidado viendo el margen de maniobra que tenía la Fed, porque la Fed en este contexto se le hacía muy difícil justificar que iba a ablandar su política monetaria. Recuerden, se comió acá el amague hasta agosto, ahí bajó la tasa muy fuerte y desde entonces empezó a subir la inflación y eso nos ponía un poco incómodos. Por eso también nunca comulgamos esa idea de que iba a venir una Fed y que iba a bajar rápido las tasas de interés, porque esto un poco lo disciplinaba. ¿Qué es un poquito el sabor amargo que me queda del dato de ayer? Bueno, que acá tuvimos los principales componentes, fíjate Nico, que todavía se mantienen un poco calentitos. El pedo está empezando, subió la ropa, la vivienda sigue haciendo su aporte, esa incomodidad que tiene, también subieron los gastos de salud, pero tuvimos las tarifas aéreas. Bueno, en la Argentina pasó algo lo mismo, la verdad no sé qué es lo que pasó, pero fue lo que le dio esa desaceleración a la inflación. Si la queremos ver un poquito más también sacar un poquito, no ser tan incisivos con el dato, la COR también vino por debajo de lo que había dado enero, fíjate, 0,23 contra 0,45. ¿Y cuál es la tendencia de la inflación para que llegue a ese 2,5% que necesita la Fed? Hago un paréntesis, recuerden que el PCE, que es el que sigue la Fed, es un poquito más generoso, viene un poquito más rápido que el IPC, básicamente porque el rubro de viviendas pesa menos. Entonces, como pesa menos, la desinflación es más rápida. Pero lo que quiero que se lleven acá es que la inflación de servicios sigue, como siempre venimos insistiendo, siempre es como una tortuga a la hora de bajar la inflación. La macana que tenemos este año es que todo lo bueno que nos dieron los precios de los bienes el año pasado, bueno, este año la tenemos en contra. Entonces ahora es probable que tengamos que este proceso de desinflación sea más lento a pesar de la baja en los precios de los servicios. ¿Por qué? Y bueno, porque los precios de los bienes empiezan a repuntar y eso le da un poquito más de resistencia a que baje. Pero, conclusión. Martín, tengo una pregunta, porque esto tiene un poco de gato escondido, ¿no? Porque tenés una inflación que está bajando o que empezó a bajar con una política de Trump de guerra comercial que te está haciendo una presión a la suba de los precios de los bienes. Y a todo esto la Fed, de alguna manera, que está viendo los datos de la economía, que venía bien, venía a ritmo bueno, firme, ahora las expectativas que el mercado está empezando a tomar respecto de la política monetaria de la Fed es que como la política de guerra comercial de Trump podría meter a Estados Unidos en una recesión o a disminuir el crecimiento, entonces tiene mayor margen para bajar tasas. Entonces, Sí. es como un intríngulis, no sé cómo ponerlo, en el sentido de que la economía viene dando bien, la inflación viene bajando, dándole la razón a la Fed, y por otra parte,
toda esta guerra comercial podría poner en riesgo, digamos, esto, ¿no? Claro, es tal cual, Nico, eso es. La guerra comercial es un riesgo, todavía no es una realidad, ¿no? Entonces, fíjate la paradoja, ¿no? Porque nosotros lo hablábamos antes, ¿no? El escenario es que haya más inflación con menor crecimiento y cuando hablo de los últimos datos le estoy mostrando que el crecimiento va a repuntar en el corto plazo y que la inflación sigue bajando, porque todavía el escenario no se, es incierto, porque todavía los aranceles, salvo a China, bueno, hoy el aluminio, hay que verlo que esas hipótesis se vayan cumpliendo, ¿no? Por lo pronto, Trump me parece que incluso lo habló la semana pasada, que ellos, obviamente, digamos, los datos de crecimiento más allá del Naucas son positivos, ¿no? Entonces, miran la tendencia, no están mirando el último dato y me parece que la Fed, antes de pifiarla en adelantarse a bajar las tasas de interés, va a esperar al menos unos meses. El mercado, Nico, siempre es muy frenético, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Recordá, el año pasado habían previsto 6 bajas de tasas, terminaron siendo 3. Para este año esperaban hasta hace un año esperaban que iba a bajar un punto, ahora se quedan un poco en el mazo, viste que quede ahí en 4%, 3,75, así que me parece todavía que el escenario del mercado en el cual recesión, con una inflación bajando rápido y que eso a la Fed le permita bajar rápido la tasa, nosotros por ahora no la comulgamos. Nosotros por ahora seguimos con este escenario de soft landing con mucha volatilidad en el corto plazo. Obviamente esto no está escrito en una roca, si después Trump verdaderamente va en serio, la guerra comercial se intensifica, bueno, ahí sí va a ser la acción de las carteras de ir a sectores mucho más defensivos. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué otro? También tenemos otro dato que todavía no se habló, pero se va a tener que hablar más allá de Elon con las motosierras y demás, es, bueno, ¿qué está pasando con las cuentas públicas? Porque el taxi sigue corriendo y ayer se conocieron los datos fiscales de febrero que volvieron a estar mal. Es decir, volvieron a estar mal en un contexto, si vemos cómo viene el año fiscal 25 respecto al 24, bueno, este año vamos a tener un mayor déficit todavía. Y de eso se está hablando muy poco. Fíjate, Nico, en lo que va de recordar el periodo fiscal de ellos es de octubre a septiembre del año siguiente, ¿no? Si tomamos el de octubre 23 a febrero 24 y lo comparamos contra octubre 24, febrero 25, bueno, tenemos un aumento del déficit primario, ¿no? Acá no hay que echarle la culpa a los intereses, del 57%. ¿Por qué tenemos este aumento del 57%? Y bueno, porque tenemos que ingresos crecen al 2% y el gasto primario crece al 13%. Le sumamos el aumento en los intereses, que ya no es que se van, la línea ya no es tan empinada, básicamente porque tenemos cierta estabilización en las tasas de los bonos del Tesoro en el último año, bueno, crecieron a la par del gasto primario, también un 13%. Conclusión, el gasto en lo que va de este año fiscal, ya el déficit aumentó un 38%. Fíjate toda la tarea que tiene por delante en los próximos meses Estados Unidos para convencer al mercado que la dinámica fiscal es sostenible. Y digo esto, Nico, porque ahí tenés el otro componente, bueno, los rendimientos de los bonos del Tesoro, cuánto le va a pedir el mercado para financiar esta deuda, ¿no? Y es por eso también que si te fijas, fíjate que las tasas a 10 años, ahora lo vamos a ver, pero ojo que no se fueron al 4% rápidamente como amagado la semana pasada, ya se estabilizaron en torno a 4,30, hoy antes de entrar al call estábamos en 4,34, así que tampoco está tan claro que el mercado crea que, bueno, me preocupo por el crecimiento y bajo las tasas, ¿no? Acá esto es un factor a tener en cuenta y si a esto le sumamos las negociaciones en el Congreso, que incluso están habiendo bastante complicados y el riesgo de shutdown que vamos a tener en los próximos meses, creo que con las tasas todavía sería muy prudente, todavía para ese escenario de derrumbe de tasas. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta con eso, Nico? ¿Y por dónde, sí, por dónde crees vos que él tiene que hacer el trabajo? Obviamente, Elon Musk está buscando eficientizar o recortar gastos, pero ¿dónde está la parte gruesa del déficit, digamos, sacando intereses, ¿no? En Bueno, defensa, digamos, que es también que es un juego que Trump está yendo a buscar, diciendo que quiere la paz, que quiere bajar el gasto en defensa. sí, Eh, mira, Nico, vos ves el gasto y bueno, todo, como le pasa también en Argentina, todo te suma, ¿no? Lo más importante, tenés jubilaciones, tenés Medicare, tenés el gasto militar,
que sí, de eso lo podés bajar, pero no creo que si firme la paz en Ucrania y ponerle en Gaza, el gasto en Estados Unidos militar se venga a pique, porque también recordá que también hay lobbies políticos ahí que, imagínate los miles de millones de dólares que están dando vuelta ahí, los intereses cruzados que hay. Si me preguntás, a ver, digamos, nosotros, yo evalúo cómo viene esto, a ver, por dónde le pueden encarar. Yo creo que obviamente una economía que crezca es simplemente positivo y tratar de congelar un poco el gasto y que, bueno, con el tiempo el mercado te vaya creyendo. Tampoco tiene la ventaja, ¿no?, de Estados Unidos de que tiene ese financiamiento, no lo apura tanto el mercado con ajustar. Pero en el margen, Nico, lo que quiero destacar es si con estos números fiscales podemos ir a escenarios de rendimiento de los bonos del Tesoro muy bajos, que es lo que nosotros no comulgamos, o por lo menos no es el escenario más probable, por eso seguimos en este higher for longer. ¿Ok? Tenemos inflación, tenemos panorama fiscal. Bueno, es decir, somos positivos, pero un poco amarretes en el proceso de desinflación. Estamos preocupados por la dinámica fiscal, bueno, son factores a tener en cuenta. Y al mismo tiempo no somos tan pesimistas con el crecimiento, bueno, somos más higher for longer que ir a un escenario de hard landing con derrumbe de tasas de interés. Obviamente, Nico, si esto se sigue complicando, esto no lo escribo en una roca, ¿no? Es decir, si esto se sigue complicando, la guerra comercial se hace mucho más complicada, puede haber que el mundo entre en una recesión hasta que escarmienten y después tengamos un flight to quality que te favorezca a los bonos del tesoro, pero por las malas, ¿no? Así que eso, es Sí, decir, pero eso estoy no te va hablando con a achicar el gasto primario, eso te va a bajar en todo caso el gasto de intereses. claro, exactamente. Y también pensá que si lo medís con el PBI, si el PBI no te afloja, Claro, digamos, el ratio vas a seguir en el término del inflación. 7%, ¿no? Bien. Entonces, es complicada, no es que por lindo ya las cosas se solucionan ni con tomando un cafecito. Esto obliga a una política en serio a generar credibilidad, tratar de llegar a consensos para que no estemos hoy que anunciamos un paquete de ajuste fiscal con una motosierra y a las 2 semanas estamos con el Congreso que se lo rechazó, ¿no? Entonces esto es un poco lo que siempre desde el lado del economista lo que espera, ¿no? La sustentabilidad que tengan las medidas. Así que por esto este es un capítulo abierto. Afortunadamente, Nico, el mercado todavía no lo está evaluando mucho, o por lo menos no lo vemos como el centro de la noticia. Fíjate también que ayer el dato fiscal salió en un pie de página en los diarios, no sale en el principio, salimos mal festejando los datos de que la inflación pasó del 0,5 al 0,2 y no que el gasto público, o por lo menos que el déficit fiscal sigue siendo el gran problema que tiene la economía americana para este año. Entonces, con todo este combo, vamos a un poquito acá a hablar de mercado que les gusta más a ustedes. Simplemente acá voy a ser más descriptivo de lo que pasó y bueno, vamos a ir tratando de buscar conclusiones con esta papa caliente, ¿no? Que es el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos acá? Un poco lo que comentaba Nico. Fíjate cómo las curvas no se dan por vencidas, no tenemos ese escenario. Fíjate cómo acá parecía que todo se solucionaba. Fíjate, cuando las tasas largas empezaron a caer más rápido que las tasas cortas, era como que se empezaba a oler ese escenario más de, bueno, empeoran las perspectivas de crecimiento futuro, y bueno, eso me hacía que daba esa sensación de que las tasas largas tenían que seguir cayendo. Pero la verdad es que cayó toda la curva, no veo grandes movimientos en la pendiente. De hecho, también la tasa de 10 años subió un poquito más que las cortas, por eso no sé cómo estará hoy, pero 4,31 es lo que cerró ayer. Fíjate acá, Nico, simplemente comentarte estas particularidades que tenemos que explicar cada vez que sale. Estos picos que ves acá, 4,79, 4,64 y que después afloja, siempre estos picos se dan cuando salieron los datos de IPC. Estos son todos los 12 de cada mes. Fíjate acá, cada vez que salieron estos datos que salían por encima de lo esperado, eso se reflejaba, al menos cuando veíamos el día, ese impulso que tenían las tasas, los rendimientos de los bonos del tesoro. Ayer subió, pero poquito, no generó este pánico o esta preocupación que habían. Recordá acá, Nico, que estamos hablando de hace apenas 2 meses, ¿no? Acá a principio, el 12 de enero hablábamos que las tasas estaban cerca de 5, en mediados de febrero que habían bajado a 4,64, pero estaban todavía lejos del 4,20.
Hasta hace una semana parecía que iban camino inexorable al 4 y bueno, ahora estamos acá navegando en el 4,34 y en el cual la Fed acá se mantiene tranquila en que sin haber bajado la tasa. Las tasas cortas también hicieron el mismo camino, menos frenético que las tasas de 10 años, pero en ese sentido, Nico, no veo grandes oportunidades o por lo menos de sacar los pies del plato a ver cuáles son las tasas que van a subir más. A nosotros nos parece todavía que las tasas largas deberían estar un poquito más en estos niveles. Compramos, de hecho, nosotros en nuestro escenario tenemos la tasa de 10 años en 4,20. No me parece que la tasa a 2 años con este escenario se pueda derrumbar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mantenemos nuestra posición, preferimos estar en bonos un poquito más cortos, esperando que esto, que primero afloje un poquito la tensión del corto plazo y esto nos permita que las tasas cedan un poquito y la pendiente siga o la curva se siga normalizando un poquito, pero bueno, eso seguramente con sus asesores y el equipo de Sergio ahí pueden ver cuál es la mejor alternativa para posicionarse en renta fija. Lo que Y quiero acá marcar, puede pegar un poco el flight to quality en el caso de que se profundice un poco la guerra claro, comercial y el equity siga cayendo. Probablemente las sí. tasas se presionen a la baja más que por las malas, ¿no? No por las buenas. Claro, sí. Spoileando, Nico, un poco las conclusiones de lo que hablamos en las reuniones de mercado, los comités de mercado, este va a ser un año, con todo este contexto, bueno, es un año para aprovechar estos rendimientos de los bonos, ¿no? Es un año para la renta fija, aprovechar, bueno, pues las tasas, pues, aprovechar estos cupones altos que están pagando, obviamente, y en lo particular, yo sé que soy más, soy economista, imagínate, no arriesgo mucho, pero por lo general prefiero más bonos del tesoro que los bonos corporativos, high yield e incluso investment grade, que a pesar de los buenos resultados de las empresas, vienen con spread muy, muy bajos, ¿no? Entonces tienen más olorcito a que suban un poquito, a que sigan perforando mínimos. Pero bueno, eso es, si querés, no es la recomendación de la casa, sino es un poco un comentario que hago en cuanto a mi opinión personal. Pero en base a eso, Nico, por ahora las tasas yo no me jugaría mucho a lo que está pasando. Con este escenario me mantengo expectante, no comulgo un escenario de derrumbe de tasas, y si pasa, es como vos bien decís, Nico, un flight to quality global que la verdad que nos complique mucho la existencia. Esperemos que la sensatez gane, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate acá, voy rápido, no sé cómo estoy de tiempo, pero los rendimientos acá, fíjate, cuando vemos los bonos a 10 años, subió un poquito la expectativa, la inflación implícita en los bonos del 2 al 2,3%, es como que decir, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es que esto se disparó, estamos ahí expectantes, lo mismo, fíjate, Nico, que las a 5, 10 y 30 años también subieron las expectativas de inflación, pero están un poquito más bajas de lo que había sido el último mes o a principio de año. O sea, lo peor que podría pasar es que esto vuelva a tomar pendiente. Esperemos que la situación, si me preguntabas, Nico, ahí soy muy estable. Esto debería estabilizarse a la espera de nuevos resultados, ¿no? Y después acá tenemos, bueno, la sangre, ¿no? La sangre que tuvo el mercado. Yo lo tomo desde el 18 de febrero, 18, 19 de febrero, que es cuando el S&P alcanzó el máximo. Ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca, pero fíjate cómo las acciones del todo el mundo, de las acciones americanas, que recordemos venían de récord tras récord, son las que más ajustaron, el S&P casi un 9%, lo que me está dando, el Nasdaq un poquito más golpeado, un 11%, el Dow un 7%, y fíjate acá también los desilusionados, ¿no? El Russell 2000, que era un poco, ahí estaba el trade Trump, ¿no? El Trump trade, perdón, que era, digamos, que son las empresas de menor capitalización, las empresas que más se podrían beneficiar de una economía más cerrada, ¿no? Son empresas más value, si quieren. Bueno, se la llevó puesto No también. sucedió. Cayó un 11%, el mundo cayó un 11%, básicamente arrastrado por Estados Unidos. Fíjate que si le sacamos a Estados Unidos al mundo, la bolsa no cayó. Si le sacamos al resto del mundo, vemos por dentro, vemos los protagonistas, ¿no? Europa subió un 2,7%. Fíjate acá, ¿no? -8 Estados Unidos contra casi 3 de -9 contra +3, es decir, 12 puntos recuperó Europa en cuanto al mercado americano. También tenemos China, acá de veces estamos hablando un poco de China, pero silbando bajito se fue acomodando.
No tuvimos buenas noticias para los mercados emergentes, fíjate, Brasil cayó un 6%. En cuanto a los rendimientos de los bonos del Tesoro, bueno, este zigzagueo de tasas le terminó dando positivo a los bonos del Tesoro, que subieron un 1,1%. Tenemos la caída del precio del barril del petróleo, obviamente toda esta tensión global, incluso con ciertas perspectivas de acuerdo con Ucrania, o en Medio Oriente también, una descompresión un poco de esa tensión, pero también están pegando las expectativas de crecimiento bajo y también la OPEP. Perdón, eso hizo que el precio del petróleo caiga un 6%, también cayó la soja lamentablemente, pero también tenemos acá un protagonista que es el cobre, que bueno, cobre, China, digamos, va todo un poquito de la mano, un 6%, y después lo que les comentaba al principio, una pérdida del dólar de un 3,4%, en el cual, esto del DXY, ¿no? Si lo vemos, ¿por qué cayó el DXY? Recuerden que el DXY es contra las monedas tradeadas, que ahí es el euro, que se lleva más de la mitad, el 60% de este índice, otro poco lo lleva el yen, otro poco la libra, y en la otra parte entre las coronas sueca, danesa y creo que Noruega también. Entonces, perdón, y también está el dólar canadiense, que bueno, acá no lo puse para no hacerlo tan largo, pero fíjate que el euro se llevó todas las miradas, el yen un poco también acompañó con una apreciación del 1,7%, y las monedas emergentes también ganaron contra el dólar, el yuan 0,7 y el real brasileño un 1,7. Ahora vamos un poquito más, quiero llegar a Europa, por eso me apuro un poquito, es que estas situaciones a ver, durante todo el año pasado he metido la pata cada vez que veía que el mercado hacía correcciones. Por eso ahora nos quemamos, no digo que me quemé con leche, pero hemos tenido estos eventos de volatilidad, este parece de todos parece el más fuerte y el más rápido, pero fíjate que el año pasado también vivimos esas situaciones de tensión, acá también hablábamos de lo mismo, hablábamos de que el S&P estaba en máximos históricos y demás, que las tecnológicas, las siete magníficas y demás, se pegó acá un porrazo allá a mediados en julio, y desde entonces volvió a recuperarse, alcanzó nuevos máximos, y bueno, ahora estamos en esta fase de corrección, veremos hasta dónde llega, ¿no? Pero después en un contexto en el cual los bonos siguen ahí, no es que estamos teniendo bueno, salir de acciones para ir directamente a bonos, está todo muy, muy discutido, por eso todavía prefiero que no se apuren a tomar decisiones. Acá un poco contándole las costillas qué es lo que más perdió, obviamente el consumo discrecional, ahí cayó un 13% es lo que cayó desde el 19 de febrero, y las tecnológicas también cayeron lo mismo, pero fíjate que esto atravesó a todos los sectores del S&P. Acá en consumo discrecional, acá tenemos a Tesla, es la más protagonista, y Amazon, ¿no? Pero Tesla fue la que más perdió en ese sentido, y en lo que va del año también cae en un 12%. Acá, para los que les gusta seguir estando en el S&P, bueno, fíjense, se da ese escenario que cuando las papas queman, siempre los sectores estables o más defensivos, como son los de consumo, utilidades, real estate, materiales e incluso salud, mejoraron, un poco contuvieron esa pérdida del mercado. No es malo, ¿no?, que pase esto en un contexto de que caiga el S&P. Después acá también, esto es para ver sangre, ¿no? En el sentido de cómo cayeron todos, acá los que les comentaba del Russell 2000 y del Nasdaq, acá tienen un poquito de historia, voy a ir rápido, y acá un poco voy empezando a tomarles el gustito porque quiero hablar de Europa, que es un poco el protagonista de este 2025, al menos en estos primeros 3 meses. Fíjense acá cómo esto lo tomo desde fines de 2023, como para tener una película más completa en este escenario tan volátil y que tenemos tantas novedades. Algunas cosas que cuando festejamos el corto plazo, pero miramos la película y bueno, un poco que se nos pianta un lagrimón, pero fíjate, vamos de abajo para arriba. Brasil se viene recuperando en lo que va del año, pero bueno, después de un año y medio de puro derrame de lágrimas, ¿no? Todavía estamos un 30% abajo de lo que había cerrado el 2023. Acá esta línea verde, que si llegan a ver, es Europa, la protagonista de este año. Fíjate, el año pasado había cerrado prácticamente en los mismos niveles que en 2023, no había dado ningún tipo de ganancias. Bueno, ahora ya subió un 15%, y con esta caída que tuvo Estados Unidos es lo que hace el acople, ¿no? Ya en los últimos 2 años un poco que emparejaron. Obviamente, si lo tiro un poquito más para atrás el gráfico, Estados Unidos le pasa el trapo, ¿no? Pero por lo menos en el último año y medio tuvimos este reacomodamiento, en tanto que los emergentes
¿qué tengo acá? Emergentes y Japón también están en una situación un poquito también más cómoda, con una ganancia de casi el 10% en el último año y medio, lo cual me parece que es lo que quería comentarles en el margen, lo que les decía, ¿no? Como China y Alemania son los protagonistas para el que quiera o el que diversificó cartera global, cómo esto le contribuyó a sus rendimientos. Fíjate, Alemania un 20%, parece las siete magníficas de este 2025, ¿no? Un 19% en el último, desde el 19 de febrero a hoy, o hasta ayer, subió, recuerden, con el S&P cayendo 9%, Alemania subió un 5%. Y después China también lo mismo, un 3% es lo que acumula desde el último mal mes y casi un 20% en lo que va del año, ¿no? También tenemos acá a LATAM, que obviamente sufrió este escenario global y volvió a subir y en el año acumula una ganancia del 8,5%. Lo pongo ahí a India, como veo que se terminó la historia de India, ya no veo que nadie habla más de India, que no sé qué pasó ahí, pero bueno, lo cierto es que terminó esa espuma, parece que ahí por el momento aflojó, en lo que va del año acumula una caída del 7,5%, es decir, si nos hubiésemos convencido de que India podía reemplazar a China en nuestras carteras, bueno, hoy estaríamos un poquito sufriendo esa hipótesis. Digamos, Martín, China, una sí. pregunta, porque la historia, creo que de China como de Europa, que vos la mencionaste, que viene de varios años muy retrasado respecto al mercado americano, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Digamos, qué fue las percepciones tanto de China como de Europa que hizo un cambio de expectativas que mejoraron, digamos, en los primeros 2 meses del año? De Bueno, cambios normativos, regulatorios, paquetes de los países. China hizo un paquete importante, Alemania también. Eh, ¿Cuánto bueno, tiempo tuvo que ver todo esto? Bueno, de Alemania, dame un minutito que ahí va a haber un capítulo especial de Alemania. De Ok. China, acordate, tuvimos DeepSeek, tuvimos las grandes tecnológicas chinas que la verdad repuntaron y China también tiró la casa por la ventana en cuanto a medidas fiscales y, digamos, a ver, China también es volatilidad, ¿no? Le tocó ahora crecer un 20%, recordá que el año pasado había bajado un montón, ¿no? Entonces acá es como este serrucho. Si me preguntás, el crecimiento, esta mejora de China la veo como más trade que tenga fundamentos macroeconómicos detrás, ¿no? Obviamente deben tener ahí las regulaciones que hayan favorecido a las tecnológicas, Alibaba tuvo muy buenos resultados, así que en términos ahí me parece que es lo que jugó, no jugó tanto la macro. En Alemania me parece que es todo expectativa macro, ahora lo vamos a ver, es como las perspectivas de que salga de años de estancamiento, pero a eso ahora lo vamos a ver porque creo que Dale. ahí está la clave, así que gracias por esa pregunta. Y después, bueno, acá rápido, ¿por qué el dólar se debilitó? Fíjate la historia del dólar, ¿no? Porque si bien acá tenemos este debilitamiento que hizo en lo que va de este año, contra todas, ¿no? Casi todas las monedas le ganaron valor contra el dólar, en un contexto que el dólar ya venía muy alto. Fíjate que acá vamos a ver, con el real todavía está un 20% arriba de lo que estaba a fines del 2023, y contra el resto de las monedas prácticamente lo que hizo fue compensar la ganancia que había tenido hasta el año pasado. Lo quiero poner un poquito más en historia, Nico, esto, porque fíjate que el DXY acá, bueno, hoy está en 103, 104, está más o menos, es más o menos el promedio, es decir, no nos confiemos en las tendencias que pueden ser muy rápidas en cuanto a que el dólar se vaya a derrumbar, me parece que está dentro de la banda que se mueve. Si lo vemos en términos reales, un poco lo que nosotros le veníamos diciendo, ¿no? En términos reales, hay olorcito de que el dólar está muy alto en términos históricos. Fíjate, el gráfico es elocuente, desde el 73 el dólar está muy fuerte, está apreciado. Acá lo que redondeé acá es la primera presidencia de Trump, en el cual también es difícil ver hacia dónde va el dólar con todas estas medidas. Fíjate que acá hizo un serrucho tremendo, ¿no? O sea, incluso terminó igual de donde empezó, a pesar de esas medidas arancelarias que hizo con China. Entonces, nuestra visión acá es que el dólar mucho más no le podemos pedir. Digamos, si se debilita un poquito más, mejor, pero no esperemos que tener un dólar recontra débil como para que esto favorezca al resto, digamos,
a las acciones valuadas en dólares del resto del mundo. ¿Me explico? Pero la verdad que acá no me arriesgo a dar un pronóstico de para dónde puede ir el dólar a nivel global. Viendo la historia me parece que tiene olorcito a bajar, viendo los problemas que se pueden suceder y estos problemas que va a afrontar el resto del mundo, me parece que es una oportunidad como por lo menos tenerlo ahí stand-by, ¿no? Acá lo pueden ver que me toca acá y los commodities también, dos historias muy diferentes, el petróleo y los agrícolas, fíjate la soja, digamos, 25% abajo que en diciembre de 2023. El petróleo ya perforó, está en 95 contra 100, es decir, está un 5% abajo que, que a fines de 2023, y los grandes ganadores de esto, puede ser por la inteligencia artificial, por cómo la gente empezó a tomar, o los inversores empezaron a ver esta linda historia para el oro está un 42% en lo que ganó, y el nuevo protagonista, ¿no? El cobre, que está un 24% arriba, también se despertó en lo que va en este año. El año pasado había terminado prácticamente sin cambios, incluso habiéndose perdido toda esta suba que habíamos tenido hasta abril. Bueno, ahora le toca subir, vamos a ver hasta dónde aguanta. Y acá sí, me quedan estos 5 minutos, 4 minutos, Nico, y quiero mostrarte a tu pregunta, ¿qué pasó con Alemania? ¿No? Porque cuando veo hasta la semana pasada, me preguntaban de qué era Alemania, y bueno, Alemania era el peor de todos en términos de crecimiento. Fíjate la pandemia, cómo los golpeó a ellos. Alemania siempre, que tengan en cuenta, Europa siempre fue mucho más lenta que Estados Unidos, son muchos más países, diferentes culturas, se tienen que poner de acuerdo, bueno, siempre fue, no digo un lastre, pero siempre con problemas estructurales más allá de lo económico que Estados Unidos es más fácil analizar. Bueno, Europa, al cuarto trimestre del año pasado, la economía creció cero. Esto es términos estacionalizados, ahí lo pueden ver, incluso está 5% por debajo, toda la región de Europa creció al 5%, recuerden que fíjense, para que Europa haya crecido el 5% con Alemania creciendo cero, quiere decir que el resto de los países crecieron mucho más, ¿no? Porque la participación de Alemania en el euro es entre un cuarto y un tercio, ¿no? Del PBI. Así que fíjense lo dispar que ha estado Alemania respecto a sus vecinos. Ni hablar cómo estuvo contra Estados Unidos. Estados Unidos desde antes que empezó la pandemia creció casi un 12%, Japón un poquito más modesto, pero con una suba del 4%, y lo que quiero aclarar acá, Alemania, el peor de todos dentro de los gigantes, si quieren, el peor de todos en materia de crecimiento. Pudo bajar la inflación, acá lo podemos ver, 2 años consecutivos en recesión o estancamiento, ¿no? Cero creció, una ligera caída en 2023, el año pasado, como les muestro ahí, cero. Bueno, para este año se está previendo, fíjate, apenas un 0,7%, ¿no? Pero ¿qué pasó? Alemania tuvimos elecciones, tuvimos un nuevo gobierno, vuelve un poco el centro a Alemania, no está al riesgo de la extrema derecha, y bueno, como todo centrista, ¿no? Lo que primero hizo un gran paquete fiscal, 9 puntos del producto para un paquete fiscal que los pongo también en una alerta. Cuidado que todavía esto el mercado lo compró como algo que ya está y se tiene que aprobar en un Congreso que está muy dividido. Las elecciones de la semana pasada dejaron un Congreso en el cual tienen que ir encontrando mayorías, ¿no? Recuerden que allá, tanto en toda Europa, ningún partido saca más del 25%. O sea, fíjense si tendrán que negociar. Acá la ventaja que creo que ve el mercado, Nico, es que como fue el mejor alumno, o si querés el más amarrete de todos, o el más ortodoxo fiscalmente, es como que le están diciendo a Alemania, argentinizate un poquito, gasta un poquito más, ¿no? Entonces, fíjate que tenés los fundamentals fiscales de Alemania son los más fuertes de Europa, un déficit fiscal muy bajito, 2,3% que cerró el año pasado, muy por debajo, mucho mejor al que es lo que es el resto de Europa, y ni hablar lo que es con Estados Unidos. Y obviamente, si tenés menos déficit fiscal, también tenés mucha menos deuda, y es un poco también esta ventaja que le está dando el mercado o Alemania al mercado. Es decir, mira, tengo tela para cortar, puedo hacer políticas de estímulo y puedo salir de este estancamiento crónico. Ahora bien, el mercado habla. ¿Y qué tuvimos? Bueno, el hecho de que aumente el déficit fiscal también es una mala noticia para los bonos alemanes. Fíjate que subió 5 puntos
medio punto básico, medio punto si querés, los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años. Obviamente las acciones volaron, es decir, también tenés esa expectativa de un poquito más de inflación, un poquito más de crecimiento. Bueno, las acciones fueron testigos de eso. El índice alemán subió un 20% en los últimos 2 meses y medio. La verdad, una muy buena noticia que salen un poco de este también estancamiento. Y bueno, y acá vemos cómo se comportó Europa contra Estados Unidos, en el cual, bueno, fíjate, esto que suba este índice, Nico, quiere decir que este es un ratio, es decir, a medida que sube, quiere decir que Estados Unidos va mucho mejor que Europa o Alemania en este caso. Me quedó mal el título. Pero, es decir, fíjate que Estados Unidos pasó este índice de 65 a 150. Acá voló a Estados Unidos y Europa la vio desde la tribuna. Después, el año pasado, bueno, obviamente tenemos situaciones de ajuste, acá no tanto por la caída de Estados Unidos, pero sí por el repunte de Europa, y esto es lo que está, volvemos a otra vez en este escenario de corrección. Cuando tuvimos ese escenario de corrección, también esto se reflejó en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y ahí comparamos, fíjate cómo subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro alemán y cómo los gobiernos, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano estuvieron de estable para abajo. Bueno, ¿qué generó eso? Que caiga el spread a mínimos, y eso es un poco la explicación que le encontramos a por qué el euro se apreció tanto en las últimas jornadas. Obviamente, esto es el factor que tenemos que seguir, no solamente la tasa a 10 años, sino que esto, bueno, hoy llegó, ya está en 2,90, digamos, ahí tenemos que tener cuidado. Escenario, Nico, supongamos que el Congreso rechaza ese paquete de ayuda militar, de cambio de infraestructura, de gastar eficientemente. Bueno, ojo que esto también se puede dar vuelta, esperemos que no pase, pero eso es un poco el escenario que les queríamos mostrar, Nico, a tu pregunta que me tiraste el centro en cuanto a esto, por qué Alemania había estado o tuvo tan buena performance en el último mes. Y no puedo creer que y hay que llegué con el pensar, tiempo. no, llegaste muy bien, llegaste espectacular. No, digo, y hay que pensar también en función de que el Congreso la apruebe, en función de que se logre una paz entre Rusia y Ucrania, si esto es algo transitorio o es algo que es un cambio permanente, ¿no? Si Europa empieza a rearmarse, a empezar a invertir en infraestructura de vuelta y lograr un poco de independencia respecto de Estados Unidos en el mantenimiento de la paz mundial, digamos, como que le dan un poco más de espacio para que lo hagan o lo tengan que hacer, va a ser más permanente, pero si no, o vuelve todo a foja cero, o vuelve todo para atrás, de alguna manera va a pasar a ser algo mucho más transitorio, con lo cual es volatilidad, digamos, ¿no? Sí, si querés, Nico, a mí me quedo con la parte más optimista, es decir, Europa, digamos, a través del garrote tenía que venir Trump, digamos, para que se despierte, ¿no? En ese sentido, me parece que es una buena noticia y no estar siempre ser el vagón de cola de Estados Unidos y ir corriendo detrás. Me parece que esto lo pone en una situación más activa. Esto obviamente en la bolsa a las empresas europeas lo favoreció, todas las de defensa, de tecnología, de infraestructura. Ese 20% que veo de Alemania, bueno, se va, tiene ese nombre y apellido. Así que bueno, ojalá que eso se haga en paz, ¿no? Digamos, que tenga todo ese beneficio de una Europa más integrada y sin tanta tensión, porque acordate, Nico, que nos damos vuelta y empiezan elecciones que avanza la centro derecha, la extrema derecha, extrema izquierda, y es los Balcanes extendido a toda Europa. Pero me quedo con la parte positiva, traté de darles un mensaje más esperanzador para este mes tan volátil que tuvimos en todo el mercado. Bueno, bárbaro, Martín, muchísimas gracias. La extrañamos a Ana, así que nada, espero que la próxima esté acá acompañándote. Bueno, bueno, Nico, Bueno, muchas gracias y gracias por participar, y recuerden que esto va a estar en perspectivas.coen.com.ar. bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Que tengan un buen día. Chau, chau.